Bien, nos vamos a un tema bastante difícil. Vamos a concientizar sobre abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil o abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes incluye los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor lo usa para estimularse sexualmente él mismo. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas, Adolescentes. Hoy me visita la licenciada Alejandra González, psicóloga sexóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Licenciada Beatriz Goldberg, psicóloga escritora. Bienvenida. Gracias. Y el doctor Carlos Quirós, abogado penalista especializado en violencia de género y derechos de niños, niñas y adolescentes. Bienvenido. Alejandra, ¿por qué una persona llega a abusar sexualmente? Una persona llega a abusar sexualmente, porque no tiene de alguna manera instalado los frenos inhibitorios, que son los que hacen que uno determinadas cosas no las haga porque sabe que no corresponden. La persona que abusa también tiene baja autoestima y es una persona también agresiva, ¿no? El que abuse no tiene que ver, no es que porque no, es una persona que no tiene esos frenos. Impulsivo. Exacto, y que muchas veces no siente culpa ni nada parecido. Sí, eso es toma al otro como un objeto, no como sujeto, como debería tomarse en un caso donde no haya abuso, ¿no? Licenciada, ¿es consciente de lo que está haciendo muchas veces, otras veces no? Es muy consciente, por lo tanto también oculta y pide a la víctima que no lo cuente. Generalmente le pide que, siempre le dice como que habría un castigo para su madre, su padre o otra persona importante para él, o le ofrece alguna golosina o algún juguete o alguna cuestión que el chico quiera tener y obtener, y por eso obtiene el silencio del chico, pero siempre hay amenazas. Por lo tanto, él tiene muy claro que está mal lo que hace, o sea que lo ocultan, nunca dejan de ocultarlo. Siempre hay, por supuesto, hay una cierta complicidad entre el núcleo familiar. A veces sí, es intrafamiliar por lo general. Es intrafamiliar y siempre hay una complicidad del otro que mira para un costado, pero que está implícito. Siempre hay uno que es abusador y los otros por omisión permiten eso, ¿no? Doctor. Una cosa que era recurrente era cuando el progenitor, en los colectivos no se habla de padre, porque padre es el que paterna, el que cuida. Sí. Entonces se le da un carisma biológico y se dice progenitor y no padre cuando hay un abusador, en el caso que sea intrafamiliar. No sé si me explico correctamente. Sí, muy bien. Entonces, cuando es intrafamiliar y es el progenitor quien abusa, o muchas veces la pareja de la madre, esta madre viene al estudio en consulta y me dice, pero esto lo escuché varias veces, recién ahora me doy cuenta que hace 20 años o 15 años estaba viviendo con un monstruo. Entonces empieza todo ese mecanismo donde la mujer, que el mundo que conocía se le cayó. Entonces, hay algo nuevo son que tiene que afrontar. Son muchísimos. Sí, son después muchísimos, lo vamos a hablar. El perfil de una persona de un abusador, exacto. Como decía la licenciada, son grandes manejadores de situación. Son muy seductores. Esa es la palabra. Sí, muy compradores. No necesariamente a todos. Hay veces como... Saben a quién. Y saben en qué momento. Es también cuando le dices que alguna mamá te caló. Porque por ahí, perdón, no puede No, está bien, seamos más simples. Las palabras tienen que ser simples para que se entienda. Cuando esta mamá o esta víctima tiene que atravesar el proceso, es un camino de espinas. Porque generalmente revictimiza el mismo sistema. Entonces, cuando para colmo uno no sabe dónde está parado, es mucho peor lo que está sufriendo. Entonces, mi idea fuera que se esclarezca un poco la situación que uno tiene que atravesar. También doy cifras. Las cifras son alarmantes. Tenemos 15 violaciones por día. ¿Cuántas? 15. Es decir, cada hora y media, lo que dure este programa, una persona, porque no se distinguen sexos en el Código Penal, se habla de persona, ha sido violada. Y estas cifras tienden a incrementarse. Hay una buena dentro de esta cosa tan fea que es el abuso, que es la modificación de los tiempos de prescripción. A ver, ¿cómo es eso? Esto quiere decir, ¿hasta cuándo uno puede hacer la denuncia? Usualmente,
había un límite, esto fue hasta el 2011. Se habló mucho de eso. Exacto. Sí. Y ahora hay toda una generación, digamos, nueva de interpretación jurisprudencial, porque lo hago cortito. Hasta el 2011 eran 12 años que había para denunciar desde que uno sufrió el abuso. Entonces, si teníamos infantes que estaban dentro del esquema familiar siendo abusados, no llegaban a tener la mayoría de edad para denunciar, entonces prescribía esa acción. A veces ni lo cuentan. No. Porque Muchas hay mucho veces. miedo, porque El caso- tienen mucho miedo, Sí. porque siempre hay esa sensación de castigo y están bajo sometimiento. trauma. Porque Sí. además de chicos, tienen esa vulnerabilidad de un niño que depende de ellos, tanto Sí. económicamente Bien. como físicamente. Sí, seguimos. Entonces, hasta el 2000, en el 2011 aparece la ley Piazza, Sí. conocida popularmente como ley Piazza. Lo que hace esa ley es decir, mira, vamos a interrumpir la prescripción y se va a empezar a contar desde que la víctima cumple 18 años. Entonces, si alguien fue abusado a los 8, no corre el tiempo de prescripción, entonces puede denunciar de los 18 hasta los 30, que es el máximo tiempo establecido para poder denunciar un delito. ¿Me explico hasta ahí? Va Es muy complejo. bien, va muy bien. Ah, No, acá entendemos todo. y después no se haga vamos problema. en otro avance más, que es la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas del 2015, que lo hace prácticamente imprescriptible. Entonces, en mis redes sociales, particularmente en Instagram, a partir de esta comunicación que hice en los posteos, es impresionante la cantidad de gente, lo pueden ver inclusive por mensaje privado, que me dicen, tengo 48, fui abusada a los 5, es la primera vez que lo cuento, pero es impresionante el volumen, que uno no lo puede creer, y yo a veces lo converso con mi señora, porque también tengo que conversarlo con alguien, porque uno va recibiendo también todas estas cuestiones, ¿no? Pero se abre otra cuestión más a partir de esta ley del 2015 de respeto al tiempo de las víctimas, lo que decía la licenciada. Como es un trauma, uno no está preparado para verbalizarlo en el momento. Telma Fardín tardó 10 años, como ejemplo. Entonces, lo que hizo la jurisprudencia es interpretar, esto me refiero a los tribunales, es decir, a ver, la Argentina adhirió a la Convención de Derechos del Niño en el 1990. Entonces, todos los delitos que se hayan cometido del 90 en adelante se pueden denunciar. El Chaco aplicó penas de 25 años a un individuo que abusaba de la hija de su pareja en el año 94, cuando esta chiquita tenía 7 años. Entonces, perdón, sí. No, es que es un tema, ya lo hice varias veces, pero es bastante pesado. Lo bueno es Y porque uno aparte es madre, ¿no? Y también no, fue por chico. supuesto, uno se sensibiliza siendo padre también. Y también fuimos chicos. Sí, porque también en la tele se había hecho esto de que había mujeres, son un montón de las mujeres que sufrieron abuso y que Muchísimas. empezaron a contarlo. Gracias a Dios que empezaron a contarlo, porque si no se cuenta, no se sana eso, el cuerpo después hace un despelote. Yo no sé qué se puede victimizar a una persona que cuenta que sufrió abuso. Más bien está sanando, se está liberando y puede dar lugar a otras mujeres para que lo puedan contar. Sí, licenciada. Sí, el verbalizar es lo sanador, justamente en la terapia cuando lo pueden contar por primera vez, porque ahora se está hablando de esto. Yo también Pero tuve se castigó pacientes- mucho a muchas. Se castigó a mucho. muchas, sí, Y yo hace varios años atrás, cuando yo era más joven y atendía pacientes Sí. también, es como que no, eso se traía después de muchos años de sufrimiento y no se hablaba de eso, o sea que uno no tenía ni siquiera el apoyo de nadie, no lo podía contar ni en la No, familia. vergonzoso, además. No en la familia, ni a un conocido, porque Nada. no le iban a creer, No. porque te callaban, pero el verbalizarlo ayuda muchísimo. Exactamente. Y el trabajar Alejandra, con la víctima para que sepa que no es responsable de lo que sucedió, sino que la otra persona cometió un hecho aberrante y poder trabajar con eso para que después tenga las relaciones lo más sanas posibles en su adultez, ¿no? Bien, como profesionales ustedes de la salud mental, ¿son muchos los casos que reciben de abuso? A las dos me cuentan. Sí, bastante. Lo que pasa es que cada ¿Lo vez... cuentan de grande? Lo cuentan mucho La de adol- grandes, lo cuentan mucho de grandes porque de adolescentes empiezan, ahora en los últimos tiempos sí adolescentes cuentan, pero antes no.
¿Viste? adolescentes, muy de grande, incluso gente de 40 y pico, 50 y pico, que estuvo toda la vida con eso callado y siempre con problemas también de conductas con la sexualidad, porque a veces el goce sexual normal le cuesta, porque vienen a colación todos los recuerdos traumáticos, pero los podemos trabajar, pero cuanto más tiempo pasa es peor, o sea, cuanto más rápido, y ahora lo que podemos ganar, la buena noticia, que vienen con más rapidez, entonces cuanto antes se hace el tratamiento, antes se puede curar y sanar todo esto. Bien, Yo he Alejandra. tenido algún adolescente que ha contado un caso de abuso y lo pudo empezar a verbalizar con todo esto que estábamos hablando recién de los medios de comunicación expresando personas que han sido abusadas y en conversaciones con familiares. Ahí recién lo pudo verbalizar y lo pudo comunicar a su mamá y a las personas que consideró pertinente decirlo.